El Fondo Editorial de la Universidad de Lima siempre nos manda sus últimas publicaciones. Esta vez nos ha enviado Lima Imaginada, de Javier Protzel. Este es un estudio sobre las preferencias, los hábitos y los modos de ver la ciudad de Lima en base a una encuesta muy minuciosa. Y el otro libro es 1929-1939, El mundo en crisis, de Raúl Palacios Rodríguez. Vivimos todavía en esta gran crisis económica originada en Estados Unidos que empezó el 2008. Y este libro nos cuenta cómo la crisis de 1929, la gran crisis del siglo XX en Estados Unidos, afectó al resto de países y cómo estos procesos económicos se van repitiendo cada cierto tiempo. Fuimos a hablar con su autor, el señor Raúl Palacios Rodríguez. Ahora que estamos en un momento de crisis, justamente es importante, me parece, entender por qué pasan las cosas. En este caso, la crisis del 29, ¿qué hechos llevan a que pase esto, a esta gran crisis? Estamos hablando de dos coyunturas históricas distintas. En 1929 no existían organismos multilaterales como hoy, por ejemplo, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Entonces la coyuntura en la que se mueve la crisis del 29 es sui generis. Ahí participaron, intervinieron distintas causas, diferentes, ¿no? La principal, la que tuvo un peso significativo, fue la sobreproducción. Estados Unidos venía de una década, la famosa década dorada de los 20, ¿no?, en donde la gente consumía. Y la sobreproducción llevó a que se saturase el mercado interno. Viene el desempleo, producto de la paralización de las industrias, y se ocasiona esta situación de crisis. Y lo importante, que la crisis del 29 sale de las fronteras de Estados Unidos y va a distintas partes del mundo, igual hoy. También la crisis del año 2008 nace en Estados Unidos en una coyuntura distinta, diferente, con causas también desiguales, pero que trasciende al marco geográfico de Estados Unidos. ¿Por qué trasciende de esa manera a tantos países? En el caso de 1929 hablamos de la dependencia. Los mercados mundiales dependían de Estados Unidos. Hoy, 2011, hablamos de la globalización de la economía. Entonces, lo que sucede en determinado lugar está afectando al resto del mundo. Pero en el caso del 29 era la dependencia económica, los mercados, dependíamos de la matriz que era, en este caso, Estados Unidos. Son dos situaciones muy interesantes de distinguir, pero con rasgos también semejantes en algunos momentos. ¿Cómo y qué tanto le afecta al Perú esta crisis del 29? El Perú fue, en términos de América Latina, el país más afectado, porque teníamos una dependencia directa e inmediata con el mercado norteamericano. Todos nuestros productos que antes del 29 se habían ido a Inglaterra, ahora a Estados Unidos. Pero si bien es cierto que el Perú, en términos comparativos, a nivel región América Latina, fue el país más afectado, en cambio viene algo muy interesante. La crisis aquí duró menos tiempo, 4 años. 30, 31, 32, 33. Si usted me preguntase de los 4 años cuál fue el crítico, el más complejo, fue el segundo semestre del 32 y el primer semestre del 33, que culminó con el asesinato de Sánchez Cerro. Uno de los presidentes y el que más sufrió con la crisis del 29. En Brasil la crisis duró 12 años, en Argentina 10, en Chile la crisis llegó hasta la década de 1960. ¿Y por qué dura tanto en Chile y no pasa eso en el Perú? Porque ellos, a diferencia de nosotros,
no tenían una gama, un mosaico, una bandeja de materias primas. Mientras que Chile solo tiene el cobre, Argentina el trigo, Brasil el café, Ecuador el cacao, acá teníamos algodón, azúcar, minerales, petróleo, lana, caucho, etcétera, etcétera. Una economía diversificada. Fue terrible, sí, pero salimos rápido. Con toda seguridad que al final del año 34, 1934, ya estábamos fuera del túnel. 10 años que duró ahí la crisis, ¿no? Todo el gobierno de Rumbo. 1929-1939, El mundo en crisis, del doctor Raúl Palacios Rodríguez. Gracias. Nos han llegado 2 libros, catálogos sobre exposiciones. El primero es sobre Santa Rosa, la primera flor de santidad de América Latina, Santa Rosa de Lima. Esta es una exposición que se viene realizando en la Casa de Ejercicios Espirituales de Santa Rosa, en el Jirón Miro Quesada, en el centro de Lima. Es una exposición organizada por el Instituto Italiano de Cultura y el Arzobispado de Lima y presenta iconografía sobre la santa limeña. El otro libro es sobre Apu Rímac, Alejandro González Trujillo, 1900 a 1985. Es un recorrido por la obra de este gran pintor peruano. Hicimos una nota a raíz de esto en uno de los programas pasados. Una exposición que se dio en el Británico, y también en el Británico se viene dando otra exposición que se llama Ordenando el Mundo, con flores, frutos, aves, hojas, cosas, memoria, fantasía. Es una exposición sobre naturaleza muerta, la historia de la naturaleza muerta en la plástica peruana. La curadora es Elida Román y ella nos va a contar un poco más acerca de esto. Hay un recorrido histórico interesante en esta exposición, pero antes de eso yo quería hacerte un par de preguntas técnicas. Bodegones, naturalezas muertas, ¿a qué se refiere? Escuchamos eso todo el tiempo, por lo menos yo, pero ¿a qué se refiere exactamente con eso? Bueno, tú sabes que para facilitar un poco el estudio y para ordenarnos, porque también nos ordenamos la cabeza, establecemos ciertas categorizaciones que son en el fondo muy amplias, ¿no es cierto? Muy burdas. Entonces lo que llamamos temas de género, por ejemplo, el retrato, un tema de género, el paisaje, otro tema de género, y el bodegón. Bodegón está desde hace ya un tiempo asociado a lo que es comida, ¿no es cierto? Además, bodega, bodegón, pues no cabe otra cosa. Eso que nace de lo que era la antigua nominación de naturaleza muerta, yo creo que los ingleses han encontrado una palabra que es intraducible, que es el still life, ¿no? Y entonces eso lo he traducido yo por la naturaleza silenciosa o la naturaleza quieta. Esto ha ido derivando a otra cosa, ¿no es cierto? Que es objetivar y fijar la atención en cosas precisas que tienen que ver con tu vida cotidiana. Por eso encuentras desde el choclo hasta estas cosas oxidadas en el muro, algunas cosas que son como desconcertantes y que no te encajan dentro de esta palabra bodegón. Por eso yo no quise poner un título y puse Ordenando el Mundo, porque tengo una teoría personal y una hipótesis de trabajo, y es que para lidiar con el mundo y para vivir con él y para ubicarnos en él necesitamos ordenar, necesitamos crear esta categoría interior que es sensible, no necesariamente verbal. Y es verdad, porque tu mesa de noche, tu desayuno, donde te sientas a la mesa, siempre hay una disposición y hay una especie de necesidad de orden para poder abarcar las cosas. Cuéntame un poco cómo es el recorrido histórico de esta exposición, cómo está dividida. En realidad esto es un capítulo de una cosa más amplia, que son crear ventanas para revisión histórica, pero no una revisión histórica lineal,
sino abarcativa en el sentido de que, por ejemplo, en el arte, en la expresión del hombre, hay una atemporalidad, lo que hay son cambios de maneras de, pero en el fondo es como todo el ser humano, ¿no es cierto? O sea, la ira, el placer, la risa, el llanto, el dolor, eso es atemporal y se ha dado siempre porque es este equipo con ojos, oídos y emociones el que se mantiene a través del tiempo. Y acá hay todo un concepto distinto. Los cubistas lo único que pintaron fueron poemas. Entonces, por eso es que este muro, mientras todo lo otro es colorido, todo esto pasa a ser blanco. Y en lo conceptual, más blanco todavía. Porque ya entramos en el terreno de buscar estructura, de buscar esencias. Ordenando el mundo en la Galería John Harriman del Centro Cultural Peruano Británico. Gracias.